El murmullo constante de conversaciones en voz baja flotaba en el aire como un incienso invisible, mezclado con el aroma tenue de las flores blancas. En el centro del salón, rodeado por coronas y arreglos sobrios, descansaba el ataúd cerrado de Alejandro Gómez, el abogado exitoso, el esposo ejemplar, el padre querido. Así lo decían las palabras impresas en el programa del funeral. Así lo creían la mayoría de los presentes. Mariana Duarte, su viuda, permanecía de pie cerca del féretro. De negro impecable, con un vestido sobrio, maquillaje tenue y el cabello recogido en un moño bajo, irradiaba una dignidad serena. Saludaba a los asistentes con una sonrisa comedida y una voz suave, agradeciendo cada palabra de pésame como si realmente necesitara consuelo. Pero por dentro, sus pensamientos eran cuchillas envainadas. La esposa perfecta. Así me ven. Qué irónico. Había quienes lloraban más que ella. Otros hablaban de las virtudes de Alejandro con nostalgia exagerada, como si hubieran sido íntimos. Mariana asentía, abrazaba, sonreía. No porque estuviera rota, sino porque se había entrenado para eso, para aparentar, para sostenerse, para sobrevivir. Observaba sin realmente mirar, como si se encontrara dentro de una película ajena, hasta que la atmósfera cambió. Fue un murmullo sutil primero, un movimiento en la puerta del salón. Algunos rostros giraron. Mariana siguió la mirada de los demás, y su respiración se congeló en el pecho. Una joven elegante, de unos veintitantos, entraba con paso contenido. Llevaba un vestido negro entallado, un abrigo largo y unos tacones finos. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos, delineados con precisión, se detuvieron un instante en Mariana antes de desviar la mirada. No sonrió, no saludó. Caminó directo hacia el ataúd. «No puede ser», pensó Mariana sin moverse. La chica se detuvo frente al cuerpo inmóvil de Alejandro, apoyó una mano enguantada sobre la madera pulida y se inclinó. Con una ternura que desgarraba por su simpleza, besó la frente del difunto. El gesto fue rápido, pero devastador. «Te amaré siempre», susurró. No fue un acto escandaloso. No hubo gritos ni drama. Solo una frase casi imperceptible, dicha con una voz temblorosa que solo Mariana alcanzó a escuchar. Sintió un calor amargo treparle desde el estómago hasta la garganta. Apretó las manos una contra la otra para detener el temblor. No era rabia, era algo peor, certeza. Así que tuvo el descaro de venir. Nadie más parecía haberlo notado. La mayoría seguía conversando en grupos pequeños, ajenos a la tensión invisible que acababa de instalarse, pero Mariana la sintió como una corriente eléctrica bajo la piel. No necesitaba pruebas. Había reconocido el rostro. No el nombre, pero sí los ojos. Los había visto antes, aunque nunca en persona. En una foto olvidada en el celular de su esposo. En un mensaje que él juró era solo una compañera de trabajo. Ahora la compañera estaba frente al cadáver de Alejandro, diciendo adiós como una viuda más. La joven se quedó allí unos segundos, en silencio. Luego se giró y caminó hacia el fondo del salón, donde se sentó en una banca apartada. No buscó más contacto. No habló con nadie. Mariana la observó en silencio, sin moverse, sin parpadear. «Así que eras tú». La rabia no se manifestó en gritos ni en lágrimas. Se instaló como una roca en el pecho, pesada, fría, definitiva, y aún así sonrió. Apenas un gesto, una contracción fugaz en la comisura de los labios. No era felicidad, era poder. Porque mientras todos creían que estaban presenciando el final de una historia de amor, Mariana sabía que ese momento era solo el inicio. No importa, este es su final, y el mío, el verdadero comienzo. Hubo un tiempo en que Mariana Duarte pensó que su vida era perfecta. Alejandro Gómez, con su sonrisa encantadora y sus ojos de seguridad inquebrantable, había sido su sueño hecho realidad. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba arquitectura, él derecho. Ambos jóvenes, brillantes, llenos de planes, se enamoraron como en las películas, rápido, intenso, hermoso. Alejandro la hacía reír, la hacía sentir especial, como si fuera el centro de su universo. Cuando se casaron, todos dijeron que eran la pareja ideal. En las fotos, sus rostros eran retratos de alegría auténtica, de promesas que parecían eternas, pero las fotos mienten.
Después del nacimiento del primer hijo, Lucas, Mariana decidió poner en pausa su carrera. Solo un tiempo, pensó. Luego llegó Sofía, y ese tiempo se volvió años. Alejandro la convenció de que era lo mejor para la familia. Eres la base de todo, Mari. Yo trabajo allá afuera, pero tú haces que todo funcione aquí. No podría hacerlo sin ti. Palabras dulces que, con el tiempo, empezaron a tener sabor a excusa. Alejandro se volvía cada vez más ausente. Primero fue el trabajo, reuniones nocturnas, casos complicados, viajes a congresos. Luego vinieron los silencios, las evasivas. Ya no la miraba como antes, ya no la tocaba como antes. Mariana trató de no pensar mal. Se repetía que era normal, que las parejas cambian, que los niños, el estrés, la rutina. Todo eso podía enfriar una relación. Tal vez soy yo. A veces se miraba en el espejo y no reconocía a la mujer reflejada. Las ojeras, las arrugas nuevas, los kilos que no lograba perder. Recordaba a la joven que soñaba con diseñar rascacielos y veía a una madre agotada, con el cabello siempre recogido y la ropa manchada de papilla, y sin embargo se obligaba a sonreír en las fotos familiares. En cada evento del bufete de Alejandro, en cada Navidad, en cada paseo que él organizaba para compensar su ausencia. Los demás seguían creyendo en el cuento de hadas. Nadie veía las grietas, ni siquiera ella, al principio, hasta que empezaron los indicios. Primero, mensajes extraños en el celular de Alejandro, números sin nombre, emojis que no encajaban con correos laborales. Luego, llamadas a medianoche, que él tomaba en voz baja desde el pasillo. Un cliente urgente, decía. Un caso delicado. Mariana quería creerle, pero algo dentro de ella empezaba a encender alarmas. Hubo un viaje inesperado a Cancún. Una capacitación legal de alto nivel. Volvió bronceado, relajado, con regalos para todos, pero no sabía explicar detalles del curso. Mucho trabajo, poco tiempo, alegó, besándola con ligereza. Mariana empezó a sospechar seriamente hace 3 años, pero no tenía pruebas, solo intuiciones, y cuando lo confrontaba, él reaccionaba con paciencia condescendiente, como si hablara con una niña confundida. «¿Otra vez con eso, Mari? ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa de mi trabajo ahora?» «No, es solo que…» Ella dudaba, insegura. «Siento que estás distante, que hay algo. Lo que hay es cansancio. Trabajo como un loco para esta familia, y tú me vienes con celos sin sentido. ¿Te estás volviendo paranoica? Paranoica, exagerada, insegura». Empezó a preguntarse si era cierto. Tal vez estaba dañando su matrimonio con sus sospechas. Tal vez necesitaba confiar más. Lo que no sabía en ese momento era que esa manipulación tenía un nombre, gaslighting, pero Mariana no conocía ese término. Solo conocía el dolor de no saber si lo que sentía era real. Entonces llegó el día del recibo. Estaba ordenando los bolsillos de un saco de Alejandro antes de llevarlo a la tintorería. Un hábito antiguo, automático, y allí lo encontró, un recibo de hotel, no de una cadena común, uno exclusivo, caro, con spa y vista al mar. La fecha coincidía con un viaje que, supuestamente, había sido a otra ciudad. Mariana sintió un latido sordo en el estómago. No dijo nada, solo guardó el papel en una caja. Comenzó a observarlo más de cerca, a revisar pequeñas cosas, a callar más. Un mes después, mientras cargaba el celular de Alejandro, que él solía dejar por horas descuidado, la pantalla se encendió con una notificación. Era una foto. Mariana desbloqueó el teléfono, con el código que él nunca cambió, y allí estaba, una joven en bikini, sonriendo a la cámara con el mar de fondo. En otra imagen, Alejandro aparecía junto a ella, abrazados, él con gafas oscuras, ella besándole la mejilla. No eran compañeros de trabajo. El corazón de Mariana no se rompió, se endureció, se encerró en el baño con las manos temblando. Sintió náuseas, pero no lloró, no en ese momento. Guardó las imágenes, las imprimió en su memoria. No dijo nada al principio, no confrontó, no gritó, solo observó, esperó. Empezó a ver las cosas con nuevos ojos, las mentiras, las excusas, la distancia. Recordó cada momento en que él la hizo sentirse loca, insuficiente, y comenzó a planear, no una venganza inmediata, sino algo más lento, más silencioso.
algo que requería paciencia. Volvería a estudiar, retomaría su vida, se prepararía, por ella, por sus hijos. Alejandro, confiado, no notó el cambio. Creía que todo seguía igual, que ella como siempre aguantaría. Pero Mariana ya no era la misma. La confrontación llegó una noche cualquiera, sin preámbulo. Mariana no soportaba más el silencio. Guardó el celular de Alejandro sobre la mesa del comedor, con la pantalla encendida, mostrando una de las fotos. Él se detuvo al verla, sin disimular demasiado la sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó Mariana con la voz baja, firme. Alejandro se pasó una mano por el rostro y suspiró. No intentó negarlo. Ni siquiera se molestó en inventar una historia. Se sentó frente a ella como si estuvieran discutiendo algo administrativo. «Las cosas son complicadas», dijo simplemente. «Complicadas». Esa fue su respuesta. Ni un perdón, ni un «me equivoqué», ni siquiera un gesto de remordimiento. Solo una frase seca, como quien habla del clima. ¿Complicadas? ¿Llevar una doble vida es complicado? ¿Mentirme durante años es complicado? Mariana no alzó la voz, pero cada palabra era un puñal. Alejandro no se inmutó. Tomó un sorbo de agua. La miró con cansancio. «No todo es blanco o negro, Mariana. No entiendes lo que he vivido estos años. A veces uno necesita otras cosas, como si su amor, su tiempo, su cuerpo, sus sacrificios hubieran sido reemplazables, como si 20 años de matrimonio pudieran reducirse a una necesidad pasajera». Mariana se quedó en silencio. Por dentro ardía, por fuera estaba helada. Esa noche no durmió, tampoco lloró. Se sentó en la oscuridad del cuarto, mirando a sus hijos dormir a través de la puerta entreabierta. No podía simplemente irse. No tenía trabajo, no tenía independencia económica. Había dejado todo por su familia. Y ahora, su familia se desmoronaba por la traición del hombre en quien más confió. Por un momento, pensó en marcharse con los niños, empezar de cero. ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Con qué dinero? Pensó en Lucas, que pronto entraría a secundaria, y en Sofía, que aún dormía con su osito de peluche. No podía arrastrarlos en medio del caos. Fue entonces cuando supo que debía ser paciente, estratégica, fuerte. Días después, cuando Alejandro estaba en la ducha, Mariana encontró un nombre en su celular, Julieta, guardado simplemente como J. Abrió el historial de conversaciones. Allí estaban las fotos, los mensajes cursis, los planes de viaje, las reservas en hoteles y una dirección. Era un departamento en una zona moderna de la ciudad, lejos del barrio familiar. Mariana investigó. Descubrió que él había alquilado ese lugar hacía casi 2 años. En los papeles, todo estaba a nombre de una empresa que él manejaba, una fachada. Alejandro tenía otra vida, otro hogar, otra mujer. Julieta era joven, guapa, segura de sí misma. No parecía una casualidad, sino una elección deliberada. Alguien con quien él escapaba de la responsabilidad, de los niños, de la rutina, de Mariana. Y sin embargo, él seguía volviendo a casa cada noche, jugando al padre de familia, fingiendo amor. Fue entonces cuando Mariana decidió no ser una víctima más. Comenzó a recopilar pruebas, fotos de los mensajes, capturas de transferencias bancarias, facturas, rastros de los viajes que no eran por trabajo. Escaneó documentos, registró movimientos, todo en una carpeta digital protegida con contraseña. También guardó copias físicas, escondidas en una caja de herramientas en el garaje. No le dijo a nadie, no lloró frente a sus amigas, no pidió consejo a su madre. Esto era suyo, su batalla. Semanas después, pidió una cita con una abogada. Fue sola. Le temblaban las manos mientras hablaba, pero su voz no se quebró. «No quiero hacer escándalos», dijo. «Solo quiero proteger a mis hijos y lo que me pertenece». La abogada la escuchó en silencio, asintiendo. Revisó las pruebas. La miró a los ojos con respeto. «Tienes todo para lograr un buen acuerdo, pero debes esperar el momento adecuado. Si actúas ahora, él podría ocultar bienes, manipular a los niños. Necesitas estrategia, tiempo, frialdad». Mariana asintió. Por dentro su corazón quería gritar, pero asintió. Desde ese día jugó el papel de la esposa resignada. Sonreía en las cenas familiares,
Asistía a los eventos del bufete. Seguía publicando fotos felices en redes sociales. Incluso le preparaba el café como siempre. Alejandro, confiado, pensó que ella había aceptado la situación, que lo perdonaría, que seguiría ahí, como siempre, que Julieta podía existir en paralelo sin que nadie saliera perjudicado. Pero Mariana sabía la verdad. No podía dejar que él destruyera todo lo que ella había construido por sus hijos, ni que esa chica se quedara con lo que era suyo. Sabía que Julieta no conocía toda la historia, que vivía en una burbuja alimentada por promesas vacías. Mariana incluso la había observado en secreto, una tarde, entrando al departamento con una bolsa de compras y una sonrisa ingenua. No era una rival, era una consecuencia. Alejandro era el verdadero culpable. Pasaron los meses. Mariana encontró un pequeño trabajo desde casa, diseñando planos para una empresa de reformas. Poco a poco, comenzó a recuperar su seguridad, su fuerza, su identidad. Alejandro seguía con su doble vida. Y Mariana seguía documentando cada movimiento. La tormenta se acercaba. Ella ya no la temía. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando Mariana servía el desayuno a los niños. Fue breve, fría. Una voz de la policía le informó que Alejandro había muerto en un accidente automovilístico. Un choque en la autopista. Iba solo. Murió en el acto. Mariana dejó caer la taza de café. El sonido del vidrio roto se perdió entre el eco de la noticia. Los niños no entendieron al principio. Ella tampoco. No lloró, no gritó, no se desmoronó. Sintió nada. Un silencio hueco, como si el mundo hubiera pausado por completo. Después vinieron las emociones, una detrás de otra como olas: shock, tristeza, culpa, miedo y también alivio. Un alivio que no se atrevía a nombrar, pero que se le enroscaba en el pecho como un secreto sucio. Alejandro ya no estaba, ya no tendría que enfrentarlo, ya no tendría que esperar el momento perfecto para actuar. Pero con su muerte surgían nuevas preguntas. ¿Quién heredaba ahora? ¿Aparecería Julieta? ¿Se atrevería a reclamar algo? Mariana se aferró al deber, llamó al abogado de la familia, organizó el funeral, mantuvo la compostura. Sabía que todos la observaban, que esperaban ver a la viuda dolida, destruida. Les dio lo que querían, la imagen perfecta de la esposa perfecta. Pero en casa, sola en el estudio de Alejandro, encontró algo que no esperaba. En el último cajón de su escritorio, detrás de carpetas viejas, había una caja de madera, cerrada con una cinta gris. Mariana la abrió con manos temblorosas. Cartas, cartas de amor, escritas a mano, firmadas por Julieta. Mi amor eterno, decía una. Pronto seremos libres, decía otra. Algunas eran recientes, otras de hacía más de un año. Julieta le escribía como si fueran adolescentes enamorados. Le prometía un futuro juntos, hijos, viajes, un matrimonio. Y en una carpeta aparte, Mariana encontró algo más inquietante: papeles de un proceso de divorcio. Alejandro había comenzado los trámites, sin decirle nada, sin mencionarlo siquiera en sus discusiones, sin dejar pistas. El expediente estaba incompleto, sin firmas finales. Era reciente. No alcanzó a terminarlo. Legalmente, Mariana seguía siendo su esposa, la única, la heredera. Guardó los documentos en la misma caja y la trasladó a su armario personal, con doble llave. No mencionó nada a nadie. Solo respiró hondo. Esa noche, mientras acomodaba la ropa de Alejandro para entregarla a la funeraria, recibió el primer mensaje. Un número desconocido, una frase breve. Él iba a dejarte. Todo esto era nuestro. Mariana no respondió, pero su corazón se encogió. Al día siguiente, otro mensaje. Te quedaste con lo que no te pertenece, Julieta. No necesitaba confirmación. Lo sabía. Solo ella podía tener ese tono, esa arrogancia disfrazada de dolor. El tercer mensaje llegó con una foto. Mariana y Alejandro en una cena familiar. Falsos, decía el texto. Mariana borró los mensajes, no porque tuviera miedo, sino porque ya no tenía espacio para la rabia. Julieta era el eco de un pasado podrido. Alejandro estaba muerto, y con él se habían muerto también todas las mentiras. Pero Mariana estaba viva, entera, y con la última palabra. La capilla estaba casi vacía. Solo quedaban los restos de las flores marchitas,
las bancas cubiertas de silencio y el olor a incienso que parecía aferrarse a los recuerdos. Julieta seguía ahí, sentada en la última fila, con el rostro cubierto por un velo negro y las manos entrelazadas en el regazo. Los demás ya se habían ido, incluso los más cercanos. Mariana la observaba desde el otro extremo, de pie, imponente, vestida de luto como una reina caída, pero no derrotada. Se acercó con pasos firmes, sin prisa. Sabía que ese momento llegaría. Lo había esperado desde el instante en que escuchó las palabras en el ataúd. «Te amaré siempre. Pensé que te irías», dijo Mariana con voz suave, casi maternal. Julieta levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, pero aún con un aire de desafío. «Tenía que quedarme, él era mío». Su voz temblaba entre rabia y dolor. Mariana se sentó a su lado, no a una distancia segura, sino cerca, tan cerca que sus piernas casi se rozaban. «Un acto calculado, intencional. No vengo a pelear contigo, ya no hay nada por lo que pelear», dijo Mariana. Julieta la miró con lágrimas contenidas. «Él me amaba, te lo juro, me lo decía cada día. Me prometió que iba a dejarte. Ya estaba arreglando todo, solo necesitaba tiempo». Mariana asintió lentamente, como quien escucha un argumento ya conocido, ya gastado. «Lo sé, lo vi». Sacó de su bolso una carpeta de cuero. La abrió con cuidado y dejó que los documentos hablaran. Escrituras, copias de cuentas bancarias, declaraciones firmadas, un testamento notariado. «Todo está a mi nombre, todo». Julieta tragó saliva. La sangre se le escurrió del rostro. Tomó uno de los papeles, con manos temblorosas como si aún esperara que fuera falso. «No puede ser». «Sí puede, porque al final, él no alcanzó a firmar lo que te prometió». El silencio entre ambas fue espeso, hasta que Mariana sacó una pequeña caja de madera, bien cuidada, la misma que había encontrado semanas antes. «Esto también es tuyo». La dejó en el banco entre ambas. Julieta abrió la caja con un gesto lento. Reconoció su caligrafía al instante. Cartas, docenas, todas las que nunca recibió, todas las que él nunca envió. «¿Las leíste?», preguntó con voz rota. «Cada una». Mariana la miró sin rabia, sin superioridad, solo con una calma cortante. En algunas, te decía que eras su vida. En otras, que ya no sabía qué hacer, que yo lo controlaba, que se sentía atrapado. Julieta asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él sufría, tal vez sí, pero no era su salvación, Julieta. Era su escape, una fantasía para huir de su verdad. Y su verdad era yo, los hijos, las deudas, las decisiones, las culpas. Julieta rompió a llorar, no como quien ha perdido un amor, sino como quien comprende, por fin, que fue usada, que fue una sombra de algo que nunca iba a ser suyo del todo. Mariana no la consoló, no se movió, solo la dejó llorar. «Este funeral no es solo de Alejandro», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Es también el entierro de la mujer que fui por él, la que se cayó, la que aguantó, la que se culpó, la que desapareció detrás de una sonrisa perfecta». Julieta la miró con ojos hinchados, derrotados. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Mariana caminó hacia la salida con la espalda recta y la voz serena. «Ahora me entierro con él, para volver a nacer sin él». Y sin mirar atrás, salió de la capilla. Afuera, el sol comenzaba a romper las nubes. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Sin mentiras, sin él. Las semanas siguientes fueron un torbellino de silencios, papeles legales, visitas al banco y noches de insomnio. Pero, por primera vez en años, Mariana respiraba sin miedo, sin mirar el celular cada 5 minutos, sin esperar una mentira, sin temer al abandono. A veces, en la cocina vacía, oía el eco de una risa que ya no existía. Y sí, había lágrimas, pero no de pérdida. Eran lágrimas de liberación. Retomó su carrera. Inscribió una materia online de arquitectura con la misma ilusión con la que, años atrás, había diseñado su primera maqueta. No tenía idea si lograría recibirse algún día, pero cada clase era un recordatorio de quién había sido antes de ser solo la esposa de Alejandro. Su hermana, Clara, se mudó temporalmente a su casa para ayudar con los niños. Y aunque los primeros días fueron caóticos, Mariana se sorprendió al ver cuán rápido los pequeños se adaptaron, como si su paz interior se contagiara a ellos.
Mamá ya no está triste, dijo su hijo menor una noche, acurrucado en el sillón. Mariana lo abrazó fuerte. No le habló de infidelidades, ni de mentiras, ni de tumbas. Solo le besó la cabeza y murmuró: «Mamá está aprendiendo a vivir otra vez». La casa, aquella estructura enorme y vacía que antes parecía una jaula de oro, pronto se volvió insoportable. Cada rincón traía recuerdos, cenas frías, peleas silenciadas, risas fingidas frente a visitas. No quería seguir respirando el aire de una vida que ya no era suya. Puso todo en venta. No lo pensó demasiado. La inmobiliaria no tardó en conseguir un comprador. Era una familia joven, sonriente, llena de esperanzas. Con el dinero compró un departamento más pequeño, luminoso, en un barrio más tranquilo. No tenía jardín ni piscina, pero tenía una cocina con ventanales enormes, donde el sol entraba a raudales cada mañana. «Este lugar es mío», pensó al firmar la escritura. No era solo un hogar, era un símbolo. Pasó semanas redecorando. Tiró los muebles grandes, las cortinas pesadas. Pintó las paredes con colores suaves. Colgó cuadros que había guardado durante años. Compró una planta para cada habitación. Nunca antes la soledad le había sabido a libertad. Y entonces, un domingo de otoño, cuando el viento traía un aire fresco y las hojas cubrían las veredas, Mariana tomó un taxi hacia el cementerio. No llevaba prisa, ni tristeza. El lugar estaba vacío. Caminó sola entre los mármoles fríos hasta dar con la tumba de Alejandro. El mármol aún era nuevo. Las flores anteriores ya se marchitaban. Traía una sola rosa blanca en la mano. La depositó con suavidad sobre la lápida. No dijo nada en voz alta. Solo cerró los ojos y pensó: «Fuiste mi amor, mi verdugo, mi prueba más difícil, pero no mi final». Respiró profundo. No hubo lágrimas esta vez, solo una calma serena. No lo perdonaba, pero tampoco lo odiaba. Alejandro ya no tenía poder sobre ella. Cuando se dio la vuelta, el viento sopló con fuerza, levantando algunas hojas secas. Mariana se envolvió un poco más en su abrigo y sonrió, apenas. Empezó a caminar con paso firme hacia la salida del cementerio. El cielo, gris hasta hacía un rato, comenzaba a abrirse entre las nubes. Un rayo de sol se filtró tímidamente, como un guiño silencioso del universo. Ella no miró atrás, porque la última palabra no la tiene quien muere. La última palabra es de quien sobrevive.